Pues bien, pues vamos a iniciar justamente esta introducción, siempre con el gusto y el placer de tenerte, querido amigo compadre. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy buena noche. Hola amigo, muy bien, muchas gracias y también gracias a todas las personas que amablemente nos siguen para poder escuchar precisamente esta introducción de las dos clases que vamos a tener, que como bien lo refieres, es acerca de la audiencia inicial y todo lo que conlleva esta audiencia inicial, que no solamente vamos a hablar en este caso de una detención si es legal o ilegal, sino también de la retención, del tema concretamente de la formulación de imputación, porque a la postre nos puede servir muchísimo una mala formulación de imputación a través de las aclaraciones que pidamos, lo referente a la vinculación a proceso, tanto la incorporación como de datos, de medios de prueba, el interrogatorio contra interrogatorio que también se desarrolla en ese estadio procesal, y muy importante el tema de medida cautelar, que en muchas ocasiones uno va a una audiencia y dice, ¿sabes algo? Este asunto es sumamente complicado. Incluso llegó a redes sociales, hizo muy conocido por muchas personas y posiblemente la presión que está siendo ejercida por parte del juez implique que tenga que vincular a proceso. Pero el que lo vincula a proceso es un tema completamente distinto a que enfrente su proceso en libertad, derivado a que en la medida cautelar logramos nosotros, atendiendo el argumento que vamos a esgrimir, ya sea con incorporación de dato de medio, que logramos un resultado positivo y que la persona se encuentre en libertad bajo todo el procedimiento que se lleve en su momento a cabo. Y muy importante, no importa si es un delito catalogado dentro del catálogo del 19 de la Constitución o el 167 del Código Nacional, puesto que las sentencias de la Corte Interamericana que destacan donde se establece la inconvencionalidad de la prisión preventiva de corte oficioso, es argumento que podemos utilizar para que por cualquier delito puedan enfrentar el proceso en libertad. ¿Como cuál delito? Homicidio doloso o violación. Y de esos dos delitos que les acabo de comentar, tenemos las audiencias respectivas donde hemos logrado en un debate respecto a la medida cautelar que enfrenten su proceso en libertad, ¿no? Y a la postre, pues ya poderse defender, pero por lo mientras, yo creo que agotará una situación que le conviene a todo cliente, ¿no? Mínimamente, y nos han dicho, yo lo único que quiero es llevar mi proceso en libertad. Si usted me puede apoyar para que pueda acontecer esto y a la postre defendernos, se lo vamos a agradecer. Pero sí, amigo, de esto y más vamos a hablar precisamente en este curso. Fíjate que muchos de tus alumnos que nos están viendo por la plataforma de Facebook y ahorita que están conectando justamente por la plataforma, en la clase próxima pasada que tuvimos el honor de tenerte aquí en tu casa, INEM, Gracias. fueron con mucho conocimiento justo del interrogatorio contra interrogatorio, pero asimismo de las bases que les diste para este efecto, de algunas técnicas de litigación. En este caso, de la audiencia inicial, eh, sería interesante que dentro de este taller los alumnos aprendan de cómo poder estudiar la carpeta en esos escasos minutos que nos dan justamente ante el juez de control. Cabe destacar que para hacer el conocimiento de todos los alumnos o de algunos que apenas están incursionando más bien en la materia penal, en la audiencia inicial pues se comprende de varias fases dentro de esta que nos gustaría que nos compartieras, querido amigo. Sí, aquí hay un dato muy importante. ¿Qué impacto va a tener la audiencia inicial cuando yo comparezco a nivel Ministerio Público? Porque a mí me van a hablar para enfrentar una audiencia, pero previo a eso voy a acudir al Ministerio Público. Posiblemente. ¿Por qué digo posiblemente? Porque si la conducción a proceso, de acuerdo al artículo 165, es mediante un libramiento de orden de aprehensión, y 145, obviamente la situación va a ser distinta. Pero si yo tengo la oportunidad de acudir a sede ministerial, yo desde ese momento tengo la oportunidad de defender a la persona que estoy representando. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Una de las opciones importantes y obligaciones que tenemos en términos del 117 del Código Nacional es estudiar a cabalidad los antecedentes de investigación. Ahora, hay ocasiones en las cuales nos van a permitir acudir a sede ministerial, otras no. Ojalá que en todas nos permitieran. ¿Y por qué motivo digo que luego no nos permiten? Porque luego nos hablan a nosotros ya como defensores para la audiencia, no propiamente para estar en sede ministerial. Y cuando llegas tú a la audiencia inicial, en este caso vas a enfrentar un control de detención, tienes que analizar la carpeta no para la vinculación, sino para el control de detención, es más, ni siquiera para la medida cautelar. Y tal vez tampoco para la formulación de imputación. ¿Por qué? Porque el artículo 308 nos dice cuáles son los pasos que debemos de seguir. Y primeramente nos habla de un control de detención. Luego, si es que se califica de legal la detención, una formulación y luego el pedimento de vinculación. Entonces, yo llego a la audiencia inicial y lo que tengo que analizar primeramente es lo referente al control de detención para saber qué voy a alegar. Pero algo también aún muy importante, la retención.
Porque en una audiencia afortunadamente inicial de control de detención, aunque así lo llame o se denomine, también voy a ver la retención, Préstame un cargador. donde muchas Lo va a ocasiones pagar. la libertad de una persona se va a materializar porque la retención fue ilegal, no tanto la detención. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y qué información voy a analizar? Bueno, efectivamente en el curso vamos a verificar nosotros esta circunstancia porque es muy importante. Incluso a muchos jueces, y ha pasado, en ocasiones les molesta que tú pidas tiempo para analizar una expresión de esta naturaleza donde dicen, es una audiencia informativa, abogado, pero bueno, quiere tiempo, perfecto. ¿De cuánto dispone? Y el abogado muchas veces, ante el desconocimiento de lo que tiene que estudiar, dice, pues no sé, es unas 2 horas. Ah, perfecto, le voy a dar más de ese tiempo. Suspendo su audiencia, desarrolla todas las que tengo y al final nos vemos. Tu audiencia era a las 9 de la mañana y vas entrando a la audiencia a las 6 de la tarde. ¿Derivado a qué? A que pediste el tiempo al juzgador y él, como no puede perder tanto tiempo por el desarrollo de las demás audiencias, se dejó al final para ver si con ese tiempo era suficiente. Y resulta que lo que tenías que analizar tú era el acuerdo de retención, el acuerdo o la verificación de flagrancia, los dictámenes periciales, en qué momento se actualizan, si cuando emite la determinación del acuerdo de detención o después, verificar los hipótesis de flagrancia, si se actualiza o no la figura de la sospecha razonable, los niveles de contacto, pero esa situación que les comento la puedes analizar de una forma muy breve, no irresponsable, breve, concisa y tener argumento para poderlo debatir. Es más, y no tanto por la experiencia, sino por el conocimiento, es que tú vas escuchando lo que razona el Ministerio Público y ahí identificas la información y lo puedes ir desarrollando a lo largo precisamente de que se va desarrollando la audiencia, sin la necesidad siquiera de que tengas que suspenderla. Eso son tips que vamos a visualizar nosotros para que cuando lleguemos a una audiencia de cualquier naturaleza que tenga que ver con la audiencia inicial, podamos saber primeramente qué es lo que tengo que estudiar, cuál es el aspecto fáctico, cuál es lo fuerte que pueda tener el Ministerio Público y sus debilidades y explotarlas en la audiencia. Pero sí, amigo, como tú efectivamente lo dices, ¿qué voy a analizar concretamente en la audiencia inicial y qué voy a hacer yo en sede ministerial cuando acuda y tenga que empezar a defender a la persona que estoy representando? Fíjate que, si nos permites, en la logística que ya habíamos platicado previamente contigo, vamos a digitalizar una carpeta, ahora sí que una carpeta red, pero testando los datos sensibles para que lo puedan tener los alumnos, tanto de forma, los que van a estar de forma presencial como los de forma virtual, para hacer mención justamente eso de, a ver, ustedes tienen que analizar tal foja, qué es lo que viene en tal foja, ¿no? Por ejemplo, en el control de la detención. Ahora bien, en medida cautelar, ¿qué es lo que tienen que supervisar? ¿Cómo tienen que argumentar? Pero también a aquellos que luego llega a caber la posibilidad que van a ser defensores, vamos a pensar de una persona que sea de otro país, ¿qué es lo que tienen que argumentar? ¿No? Porque no es lo mismo, obviamente, cuando a veces se les violan sus derechos fundamentales, cuando la persona es de otro país, que en algunas ocasiones me parece que te ha pasado y hemos visto y hemos escuchado tu argumentación, la verdad, con mucho conocimiento. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, amigo, muchas gracias. Sí, efectivamente, en un control de detención, creo que en ocasiones vamos con una idea diversa a lo que tenemos que plantear en la audiencia respectiva. Y tal vez con mucha información de más, ¿eh? Que luego nos dicen, lo que pasa es que la persona la golpearon, o más bien tiene lesiones, y estas lesiones no encuentran relación con el informe policial homologado, ¿no? Ah, perfecto. Y aparte lo golpearon más de uno, y las personas que lo golpearon no lo detuvieron. Ok, he escuchado en la audiencia, es que el inventario de los bienes que desapoderaron no se encuentra actualizado. Es que tampoco se actualiza lo que dispone el artículo 18 y 23 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y demás circunstancias. Y yo analizo la carpeta y digo, a ver, de todas las manifestaciones que se están ventilando, logro advertir alguna vulneración a un derecho humano como el derecho humano a la salud. Pero aquí la pregunta en términos del primero de la Constitución, donde la autoridad está obligada a reparar este derecho humano. ¿Y de qué forma lo va a reparar? ¿Siempre va a ser libertad? No necesariamente. Por ejemplo, ante la tardía puesta a disposición de una persona a sede ministerial, por jurisprudencia de la Corte, no implica que debe de decretarse libertad, ¿eh? Se puede nulificar la evidencia que se logró en su momento obtener derivado de esa tardía puesta a disposición. Así lo marca la Corte. Lamentablemente, el que no te den la libertad, pues te limita de alguna forma que lo puedas expresar en audiencia. Eso no significa que no puedas señalarlo, pero ojo, hay una vulneración de un derecho humano, sí. ¿Y cuál es la forma de repararlo? Nulificando esta información, no decretando libertad. Y muchos de los argumentos que les acabo de comentar tienen ese mismo sentido. Entonces dices, a ver,
¿Qué otro derecho humano puedo yo materializar que sí traiga como consecuencia la libertad? Lo que acertadamente comentas, amigo. Lo que dispone la Convención de Viena en su diverso 36 que nos habla acerca de la asistencia y contacto consular, que hay ocasiones que uno lo pasa desapercibido. Ah, sí, le hablaron a la embajada, no hay ningún tema, es más, ni me pronuncio. A ver, abogado, consultaron a la embajada, no, pues que sea perfecto, un tema superado. No, la jurisprudencia que en su momento hace una interpretación del artículo 36, fracción primera de la Convención de Viena, que señala cuáles son los lineamientos y los pasos que debemos de seguir. Y algo muy importante, como lo comentas, amigo, tenemos las videograbaciones que demuestran, no solamente en un distrito judicial, donde derivado precisamente de una ausencia de respetar este protocolo, es de que decretan libertad, independientemente de la demás información. Y yo siempre les comento algo, digo, miren, de preferencia que tengamos nosotros una vulneración de un derecho humano que tenga como consecuencia la libertad, pero que también alegues otras situaciones más que al final le vas a decir al juez, mire, no solamente son estas de forma, si lo quieren ver así, también tenemos de fondo y se materializa bajo ese aspecto y en tratado internacional, ¿no? Como es la Convención de Viena. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia la libertad? Sí, pero efectivamente hay que desmenuzar y entender cuáles son los aspectos que nos pueden beneficiar en un control ilegal de detención o retención y explotarlos para que el juez lo pueda visualizar y eso tenga como consecuencia que nos puedan dar la libertad, ¿no? Pero sí analizar todos esos pequeños detalles. Sí, excelente. Y fíjate que es muy interesante esta, digamos, su etapa dentro de la etapa de investigación, porque muchas veces, como ya bien lo haces mención, se llega con el juez de control y pues bueno, primero, la primera argumentación ya entrando en fondo en materia, cuando dice, bueno, ¿qué mención puede hacer del control de la detención? Y a veces les cuesta mucho trabajo a los abogados sabiendo que hay un A, B y C, ¿no? O sea, pasos a seguir, qué es lo que pueden argumentar para que obviamente pueda caber la posibilidad con esos elementos que no califiquen de legal la detención. Ok, vamos a suponer que califican de legal la detención. ¿Qué paso sigue? Porque es a donde justamente muchas veces se pierde, ¿no? Ok, ya hace el Ministerio Público la formulación de la imputación, da el uso de la voz el juez para que hagas mención, ¿no? Sobre alguna aclaración, ¿no? Fíjate que vi un video donde desgraciadamente a un abogado litigante le dan el uso de la voz justamente para que haga mención sobre alguna aclaración y totalmente se pierde, ¿no? Por eso los invitamos a que se inscriban a este taller para evitar esas cuestiones que son complicadas o complejas, ¿no? Para los abogados litigantes que a lo mejor apenas van incursionando. En este caso, podría hacer mención de que quiere hacer alguna aclaración o de plano, ninguna aclaración y continúa la audiencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar este curso. De hecho, en el chat de este Zoom están dando la información para que se puedan agregar a un grupo y puedan estar con nosotros. Asimismo, por medio del Facebook, les están dando la información para que se puedan agregar de esta misma manera. Ahora, acá hay dos momentos bien importantes de la medida cautelar. Eh, Cuando haces mención que si ya ahora el imputado va a declarar o no va a declarar, si te acoges al término constitucional de la 72 o 144. ¿Qué sucede ahí, estimado amigo? Si en qué momento es viable hacer manifestación de la medida cautelar. En el primer caso, cuando se suspende la audiencia y en el segundo, cuando no se suspende la audiencia. Bueno, aquí hay varias situaciones importantes. Una de ellas tiene que ver también con la forma en cómo nosotros conocemos se desarrolla la audiencia, cuáles son las debilidades del Ministerio Público y tratar de evitarlas. Una debilidad, ¿cuál es? Que se ponga a leer, ya tenga un speech ya preparado para poder argumentar. Ya lo tiene ya preparado para, ya llega nada más y lo va a leer. Ojo, el artículo 44, párrafo segundo del Código Nacional señala la prohibición de lectura íntegra que pueda realizar cualquiera de las partes, sujetos procesales 105. Y en todo caso, lo que yo tengo que hacer es, señoría, solicito que se le prevenga al Ministerio Público para que se abstenga de leer. ¿Qué va a ocurrir o qué ha ocurrido? Que estamos en una audiencia de control de detención, en donde lo encuentran supuestamente a la persona fumando con una pipa, droga. Concretamente, supuestamente era cocaína. Y resulta que cuando hacen en su momento el planteamiento para que, no se para que se califique de legal la detención, no te establece en dónde se encuentra regulada la sustancia respecto a la Ley General de Salud. Y tiene que especificarlo y la prohibición y por qué motivo se prohíbe. No lo hace. Y al momento de que concluye, se pide que no se califique de legal la detención, atendiendo las deficiencias técnicas que se mostraron en la audiencia, derivado de qué?
de que no se le permitió la lectura. Ese es un punto importante. El otro, que viene en el 311, ¿es viable o no solicitar las aclaraciones pertinentes al Ministerio Público? Muchos dicen, oiga, es que usted puede perfeccionar, y me queda claro, si tú desconoces en dónde te encuentras ubicado y lo que vas en su momento a solicitar, posiblemente puedas perfeccionar. Pero, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo que tiene que ver con prueba ilícita, 20 apartado de fracción novena de la Constitución, en relación con el 97 párrafo segundo del Nacional. Resulta que se lleva a cabo supuestamente un fraude. Y en este fraude, dice la ley, el Código Penal de la Ciudad de México, comete el delito de fraude a quien a sabiendas de que no va a pagar un título de crédito, entre paréntesis, pagaré, lo firma a sabiendas que no lo ha de pagar. Y dicen, bueno, ¿y cómo vas a saber tú que no lo iba a pagar? Ah, pues porque yo checo en la Comisión Bancaria y de Valores si tenías tú en su momento dinero suficiente para solventar la deuda antes y después. Estamos hablando de más de 10 millones de pesos. Y resulta que no. Este es un indicio que en términos del 316 da la probabilidad de que efectivamente tú no pretendías pagar el pagaré que suscribiste. Ok. Y yo le pregunto en la aclaración al Ministerio Público, que juez, señoría, por favor que me aclare el Ministerio Público qué autoridad solicitó la información de la Comisión Bancaria y de Valores. No, que lo hizo el de la voz. Eso es prueba ilícita, porque solamente lo puede pedir el juez. Y aquí la pregunta, ¿se pueden pedir aclaraciones sí o no? Claro que sí, siempre y cuando sepas hacia dónde va encaminada la aclaración. Y no solamente que, por ejemplo, que digan en la formulación, oiga, y el hecho cometido fue en junio del 2008. Oiga, que me aclare en qué día. Ahí estoy perfeccionando, pues que se quede así, porque 312, en relación con el 311, señala que tiene que especificarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la formulación de imputación. Si no, a la postre me dejan en estado de indefensión para poderme defender. Ojo, y esto ya vieron la diferencia entre pedir aclaración que me pueda funcionar y la aclaración que te permite en su momento corregir alguna situación del Ministerio Público. Por eso, cuidado. Ahora, respondiendo a la medida cautelar, piense que aquí en medida cautelar, luego nos han dicho, oiga, abogado, quiero que me resuelvan mi situación en una sola audiencia. Esa audiencia inicial, ¿eh? Recuerden que la ley establece tres momentos. En ese momento, 72 o 144 horas. El tema es que yo quiero ofrecer medios de prueba y aparte quiero que me resuelvan ahí, porque yo no, porque yo sé que posiblemente si me voy a una etapa de medida cautelar, me imponga prisión preventiva, tal vez incluso oficiosa o tal vez justificada, no sabemos. Entonces yo quiero que me resuelvan y sé que con la información que tengo no me pueden vincular. Ok, ¿qué voy a hacer? Pido que se resuelva en ese momento. Tenemos un problema, compañeros, y son los aspectos técnicos que en el curso vamos a analizar a detalle. ¿Cuál es ese problema? De que el artículo 314 dice que solamente te van a permitir el desahogo de medios de prueba cuando hay una medida cautelar impuesta. Ojo, yo estoy en la audiencia inicial, no he suspendido el proceso. Es decir, yo pido que me resuelvan y la ley señala, de acuerdo al artículo 308, que para que me impongan medida cautelar tiene que haber vinculación a proceso o pedir la duplicidad. Aquí no la pedí, ¿eh? Aquí pedí que me resolvieran en ese momento. Oiga, entonces, ¿cómo le van a permitir el medio si el medio es cuando te vinculan a proceso? Bueno, ahí hay que analizar otro artículo que es el 313, que contrario al 308 te da la posibilidad de debatir la medida cautelar cuando creen, después de la formulación de imputación. Así lo marca el 313. Yo originalmente cuando conozco este artículo dije, el legislador se equivocó, porque ¿cómo es posible que me señale una situación diferente al 308 que nos marca cuáles son las pautas que hay que llevar a cabo al momento de que se va a imponer la medida cautelar? Entonces, si yo en su momento quiero que me resuelvan en la misma audiencia y ofrecer, bueno, y desahogar un medio de prueba, hago la aclaración de acuerdo al 261. El dato de prueba es la entrevista de una persona que yo voy a leer en su parte conducente, o ya de memoria abarco los aspectos medulares. Y el medio de prueba es la persona misma que venga a la audiencia para interrogarlo, contrainterrogarlo y se produzca la información. Porque muchas veces yo tengo un dictamen en medicina extenso que me dice el perito, es que aquí no hubo feminicidio, aquí hubo suicidio. Y yo determino a través del método científico y de las conclusiones a las que arribo apoyada en mi bibliografía que no se privó de la vida de forma violenta, sino que se suicidó. Pero yo necesito ir a la audiencia para explicárselo al juez, porque usted como abogado no tiene los conocimientos ni médicos ni criminalística para poderlo establecer. Entonces, es necesario que sea un medio de prueba. Y por un lado, no quiero que suspender para la medida cautelar y 6 días en prisión, que sea en este momento, pero no voy a utilizar el 308. Voy a ocupar el 313 para debatir previamente la medida cautelar después de la formulación y una vez con la medida cautelar impuesta sin que lo ingresen, me permitan el medio de prueba. Esa situación me parece que es muy importante, que son aspectos técnicos detallados, que cuando yo quiero, y esa es una de tantas, porque en medida cautelar ocurren otras situaciones también muy importantes, que yo voy a requerir de argumentar para que se me permita y luego tener el argumento suficiente,
son situaciones que debemos implementar y como ustedes lo observan, conocer la ley a detalle, donde a lo mejor pensamos que hay una incongruencia, no lo es. Más bien eso es un supuesto específico para que me permitan a mí en determinado momento llevar a cabo un ejercicio de litigación correcto. Sí, excelente. Y de hecho, por eso invitamos a todos nuestros amigos para que se inscriban justamente a este de ayer. Ahora bien, amigo, dentro de este término constitucional que tú haces mención, eh, posterior a la imputación, cuando le dicen, oiga, usted, señor imputado en nombre de tal, ¿desea declarar o no? ¿Hay que les recomiendas? Por ejemplo, sabemos, y con todo respeto lo decimos por el órgano jurisdiccional, desgraciadamente a veces se hacen prácticas que no deberían de ser. Muchas veces el abogado quiere hablar por el interfón. Pues vamos a pensar que es en el Estado, porque en la Ciudad de México es diverso. En el Estado, por el interfón, queremos hacerle mención de la teoría del punto de vista que vamos a desenvolver en este caso dentro de la etapa inicial y en algunos casos, desgraciadamente, los jueces están con el técnico y están escuchando lo que les estamos diciendo. ¿Ahí tú qué técnica realizas? ¿Cuál es tu proceder justamente con tu representado? Bueno, eso se remonta, amigo, a la detención ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que lo más conveniente, sabes que no digas nada. Tú no vas a declarar nada porque si tú dices algo, te vas a posicionar en un tiempo muy lugar y eso te puede perjudicar. Aunque tú digas, sí estuve, pero no lo hice, lo pueden utilizar en tu contra. Ojo, y no declarar nada. Bueno, eso a la mitad creo que está bien o pudiera estar bien a la mitad. ¿Por qué? Porque en sede ministerial no solamente vas a rendir una entrevista ministerial, que no es declaración, la declaración es ante el juez, pero también va a llegar unidad de medidas cautelares a entrevistarte. Imagínate que tú al cliente le digas, tú no respondas nada, mantente en silencio. Ah, perfecto, yo no voy a decir nada. Llega la unidad de medidas cautelares. Oiga, ¿me puede dar por favor su nombre? ¿Me puede decir dónde vive? No, mi abogado me dijo que no dijera nada. Eventualmente, esta situación, de acuerdo al artículo 178 del Código Nacional, nos va a perjudicar porque hay una presunción de fuga ante, no el desconocimiento, sino ante esta situación pasiva de dar tus datos personales para ser localizado. Y eso es un problema del abogado, no tanto de la persona investigada. Porque yo cuando entro al sede ministerial y les digo, mira, hay dos situaciones aquí. Vas a guardar silencio respecto de tu entrevista. Que voy a estar yo al pendiente, estoy aquí afuera. Pero si entra unidad de medidas cautelares, tienes que mencionar tus datos, pero precisos, ¿eh? Y de preferencia que no digas, es que hoy vivo aquí y luego me voy a vivir. No, ¿cuál es tu domicilio real y desde cuándo y por qué motivo? Y tu nombre completo y con quién vives. Todos esos datos. Ese es un punto, primeramente, en sede ministerial que si lo haces mal, desde ahí medida cautelar de prisión preventiva justificada por sustracción de fuga. Ahora, ya estamos ante el juez. Y hay una situación aquí que tal vez se piense que se llega a complicar eh, por la transcripción de los artículos que hace el legislador primario, pero no es de secundario, perdón, pero no es así. Dice en su momento el artículo 312 que después de la formulación de imputación se le va a permitir la declaración a la persona imputada. Después de la formulación. Si analizamos el 308, ahí te establecen que para llegar a la formulación, primeramente tuvo que haberse calificado de legal la detención y la pregunta, entonces, ¿me inhiben la posibilidad de declarar ante el juez antes del control de detención o en el control? ¿Te prohíben? Y si analizamos el 308, que solamente se permite el dato de prueba y cuando declaras y lo haces de manera a través de preguntas por parte del defensor, es como desahogar un medio de prueba. Dices, no, entonces a lo mejor me tengo que esperar, pero no. El artículo 114 del Código Nacional dice que se puede declarar en cualquier momento. Y el cualquier momento, en relación con el 377, implica que lo puedes hacer previo a que desahogues dato de prueba en la audiencia y que de forma lógica se desprende la información. Por ejemplo, detienen a una persona, ¿no? De forma ilegal. Y él va a expresar que lo detienen adentro de su casa, que lo golpean, que hay testigos. Él lo va a narrar y tú tienes información para corroborar su dicho, ahí es donde cobra relevancia su declaración. No en el sentido de que digan, oiga, pues yo voy a decir que no lo hice y por el solo hecho de decir que no lo hice ya te van a creer, ¿no? Como lo que ocurre con las víctimas, quinto de la Ley General de Víctimas, valga la expresión, no. Aquí yo digo, a ver, rindes tu declaración 114 en cualquier momento y derivado de lo que tú expresaste, ya me permito yo incorporar dato de prueba. No medio porque no me lo permite. Y entonces el ejercicio ya no es igual a que yo solamente ofrezca datos de prueba, quién sabe de dónde salieron, sino hay una congruencia lógica atendiendo a que él mencionó cómo ocurrieron los hechos y cómo lo puedo demostrar, aún con dato de prueba. Que de esta audiencia tenemos una magnífica donde se demuestra esta técnica que llevamos a cabo y cómo se materializa para que puedan decretar en su momento la libertad derivado de la información que proporcionamos. Pero sí muy importante que no nos casemos con un numeral solamente, que analicemos a detalle el código y sepamos que en cualquier etapa del procedimiento se puede declarar, pero muy importante, ¿qué vas a decir y para qué? Y si estás en sede ministerial,
sí guarda silencio, pero no a todas las personas, ¿no? Por lo que puede ser perjudicial de acuerdo al 168 del Código Nacional. Sí, amigo. Excelente, interesante. Ahora bien, amigo, en el supuesto de una orden de aprehensión se ejecuta. La primera audiencia es la de imputación. En este caso, se podría hacer manifestación de la legal detención en el supuesto que digan que lo detuvieron con una orden de cateo y a su vez la orden de aprehensión. Vamos a pensar en el número 88 y se puede corroborar que por cámaras, testigos y demás, que no fue en el 88, que fue en el 90 de la misma calle. Y ellos dicen, no, es que la orden de aprehensión se ejecutó en el 88. Ahí se puede hacer mención de la legal detención o cuál sería la figura jurídica aparte de la argumentación técnica adecuada. Sí, bueno, la Corte ya lo ha definido y señala que no se pueden alegar situaciones de ilegal detención en el cumplimiento de un orden de aprehensión. El artículo 145 señala que sí podemos alegar nosotros vía incidencia al inicio de la audiencia el mal cumplimiento de de la ejecución del orden de aprehensión, que la verdad en ocasiones sí surte efectos y la dejan sin materia y te decretan libertad, que luego la pueden volver a solicitar, ¿no? Ya cuando sales te vuelven a detener. Creo que es un poco limitado el argumento que tengamos en un orden de aprehensión. Lo cierto es que yo sí he intentado verificar situaciones de la Ley Nacional de Registro de Detenciones en orden de aprehensión. Y sí, muchos me dicen, oiga, pero ¿cómo en un orden de aprehensión? Si leemos nosotros a cabalidad el 18 y 23 de la ley, establece que tiene que haber un registro de la detención, aún con cumplimiento de orden de aprehensión. Sí, muchos dirán, es que es un aspecto limitado. Bueno, no lo creo tanto. Me tocó en Barrientos que hago toda la exposición. Oye, señoría, solicito que me haga una aclaración del Ministerio Público. Sí, adelante. Quiero que me diga si existe registro de la detención, acorde a lo que dispone el artículo 18 y 23 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Ojo, me queda claro que no es una detención en flagrancia, pero la ley señala que tiene que haber un registro. Por eso le doy el fundamento. Nada más quiero que me aclare si existe o no. Y cuando aclara, no, señoría, no está. ¿Qué tiene que decir, defensor? Y yo me quedo pensando, obviamente, cuando empezaba esta ley, nueva ley, y le digo, más adelante me voy a pronunciar. Ok. Y llegamos a la vez y dice el juez cuando resuelve, oiga, abogado, ¿por qué no me dijo nada acerca de la libertad de su patrocinado? Dice, ¿por qué iba bien? Digo, es que señora, lo que eso es una etapa diferente. Dice, no, dice, si me hubiera pedido la libertad, se lo hubiera dado. Así me lo dijo con esas palabras. Y ahora ya después de esta situación, ya lo que hago, obviamente, digo, ah, bueno, si no se encuentra con esta información, pido la libertad. En pocos casos la han concedido y en algunos otros no lo han determinado de esa forma porque han señalado que la vulneración de esta ley, al menos bajo estos artículos, de alguna forma la forma de reparar si es que hay una violación a un derecho humano no es decretando la libertad, sino sancionando al servidor público que no lo llevó a cabo en cumplimiento de su deber, como es la policía de investigación que ejecuta la orden de aprehensión. Pero fíjate, amigo, que hablando de orden de aprehensión, y de la queja que sustenta que el artículo 75 párrafo segundo de la ley de amparo es inconstitucional, hay una forma de defendernos de una orden de aprehensión diverso a lo que puede materializarse en la audiencia. Incluso si analizamos el artículo 145 dice que se puede nulificar la orden de aprehensión. Ya puede en su momento ordenar que quede sin efectos, pero ¿bajo qué circunstancia? Aquí, en la queja que les comento, hay una vulneración, o se analiza una vulneración al principio de contradicción. ¿Por qué? Porque cuando el MP pide el orden de aprehensión, generalmente lo hace, o más bien siempre lo hace, solamente él y el juez, ¿sí o no? No está presente el defensor. ¿Por qué? Porque se mantiene en sigilo. Porque no puede saber que vaya una orden de aprehensión, porque si me hablaran a mí o al defensor público, pues le avisa si nunca lo van a detener. No se cumpliría con ese fin. Pero el hecho de que se haya promovido queja, atendiendo a lo que dispone el artículo 75 párrafo segundo de la ley de amparo, es interesante. ¿En qué sentido? Ese artículo 75 párrafo segundo dice que no vas a poder ofrecer tú alguna prueba o medio de prueba cuando vaya en contra de los principios del sistema penal acusatorio. Y prueba de ello, algo así muy simple que en ocasiones se ventilaba, pero yo siempre pensé que era algo errado, que cuando tú promueves amparo contra un control de detención o vinculación a proceso, agregas como prueba ante el juez de amparo la carpeta de investigación. Y muchos así lo llegaron a hacer, ¿eh? Y cuestionarse, ah, pues lo voy a hacer porque el juez lo analice y verifique lo que no se verificó en audiencia. Pero a ver, uno de los principios del sistema acusatorio es la contradicción, donde te establecen que el juez esté impedido para conocer los antecedentes de investigación. Y si el 75 párrafo segundo de la ley de amparo dice que solamente te permitirán las pruebas siempre y cuando vayan ajustados a los principios del sistema penal acusatorio, pues obviamente no te van a aceptar la carpeta de investigación. Pero lo que sí te tendrían que admitir en un amparo contra orden de aprehensión es ofrecer pruebas para demostrar que la persona a la cual le dieron la orden de aprehensión no cometió el hecho. Lo mismo que pasa en un sobreseimiento 327 del Código Nacional. Imaginemos que la persona que libra una orden de aprehensión puede demostrar de forma exacta que se encontraba en Estados Unidos trabajando, con la visa
el sello migratorio, los boletos de avión, todo. Y que cuando él llegue puedes promover sobreseimiento y te van a decretar libertad. Aquí la pregunta, ¿por qué esperarme hasta que llegue y lo le cumplimenten la orden de aprehensión cuando el 145 dice que se puede cancelar? No, yo promuevo amparo en contra de esa orden de aprehensión, ofrezco mis datos de prueba con los cuales acredito de forma clara y puntual que él se encontraba en un lugar distinto, completamente diferente, en otro país, cuando cometió el hecho, y qué puede tener como consecuencia a través de ese amparo y esa interpretación del artículo 35, párrafo segundo de la ley de amparo, que se nulifique la orden de aprehensión. Esa es una de las formas en las cuales podemos defender a alguien que aún no lo detienen. Porque si ya está detenido y promuevo amparo, sí, me lo pueden conceder para que quede sin materia la orden, pero te pueden librar otra. Ese es el tema. O promover amparo para que me den la suspensión y que la persona no pueda ser detenida. Pero en estricto sentido, para defendernos del hecho que lo están acusando, es amparo y solicitar lo referente al artículo 75, párrafo segundo, y el ofrecimiento de pruebas para poderlo hacer desde ahí. Excelente, amigo. ¿Crees que podría caber la posibilidad para ofrecerle a tus alumnos que se inscriban de forma presencial y de forma virtual, que nos pudieras llegar ese amparo para simple y sencillamente obsequiarles el modelo, obviamente sin los datos sensibles, para que ellos lo puedan analizar, estudiar y en dado caso que lo puedan ocupar? ¿Te parece bien? No, claro que sí, creo que siempre ustedes que compartimos el material y más aún allá de eso, sí, que se den cuenta de la información, de la queja que les comento para que la puedan estudiar, del análisis del artículo 65, párrafo segundo, y concretamente en el amparo lo van a poder observar, ¿no? Y cuál es la función que vamos a desempeñar nosotros para defender a esta persona. Y muchas personas se encuentran así, ¿eh? Saben que tienen orden de aprehensión y dicen, oiga, quiero que me defienda. Y en verdad, han consultado muchos abogados y me han dicho, oiga, es que nadie me había dicho lo que me comenta usted respecto de que me puede defender con un amparo y ofrecer pruebas. Digo, lo que pasa es que esta información o lo que yo le comento, de alguna forma es algo novedoso desde el año pasado. Y el conocimiento tanto del proceso como también de lo que dispone la ley de amparo, pues nos permite hacerlo, porque en otro sentido, ¿qué le han dicho seguramente? Oiga, que lo detengan con una suspensión y peló para que no le impongan medida cautelar o no lo puedan detener. Pero muchas ocasiones, ¿qué te dicen? A mí como policía no me notificaron la suspensión y yo lo ingreso. Y de nada sirvió el amparo. En cambio, si te defiendes desde que antes que lo detengan, ¿qué puede traer como consecuencia después de 145 que nulifiquen esa orden de aprehensión? Pero sí, amigo, por supuesto, compartimos el material. Pues bien, para quien se apunte justamente a estos talleres, les vamos a obsequiar este material que, bueno, es oro molido. Y bueno, para poder concluir, querido amigo, esta charla introductoria, en cuanto a los argumentos vinculatorios y no vinculatorios previo al auto de vinculación, no vinculación, ¿qué es lo idóneo? ¿Cuál es la estructura en la que se pueda hacer mención justamente para llegar a tener este éxito de no tener, vaya, vamos, los elementos para que no lo vinculen a proceso? ¿Cuál es la logística y dogmática que se tiene que analizar? Es recomendable, amigo, cuando hay detención en flagrancia, que desde sede ministerial, en términos del 202 del Código Nacional, pidas actos de investigación, como cuáles, verificar si hay cámaras de videovigilancia que las puedan proporcionar y poder argumentar en torno a ello que el hecho no existe porque el video que muestras, pues demuestra que ni siquiera estaban las personas ahí. Creo que esto que les acabo de comentar, la mayoría de los abogados lo hacen o deberían de hacerlo, para que de mínimo tengas esta información, ¿no? Otra, que puedas ir a las calles donde detuvieron a la persona, buscar cámaras de videovigilancia con los vecinos y cuando las identifiques, con tu perito extraer la información y también ventilarla. Otra, conocer cuándo fueron las circunstancias del hecho, la fecha, el lugar, preguntar a la persona que estás representando y si de alguna forma puedes demostrar lo contrario con alguna información. ¿Cómo qué pudiera ser? Me tocó defender a una persona que trabajaba en una pizzería y resulta que ya la forma de identificarse era con su dedo, con su huella digital. Obviamente es lo que da más fiabilidad para demostrar que sí estaba trabajando. Se incorpora la información, aparte de testigos. Pero aparte de esto, amigo, ya entrando al estudio dogmático, porque muchas veces nos dicen, oiga, ¿y la teoría del delito puede ser aplicable en el sistema penal acusatorio? Yo considero que sí. Y en la mayoría de los casos eso se debe a la redacción que se hizo del Código Nacional por parte del doctor Quintino. ¿Por qué? Porque él redacta el artículo 405 del Código Nacional y nos habla de una causa de exclusión del delito diferente a las que todos casi conocemos. El sonambulismo, el estado de inimputabilidad posiblemente permanente y algunas otras situaciones que realmente son situaciones, considero que son anacrónicas, que difícilmente vas a acreditar un sonambulismo por un secuestro express, no digas, voy a obtener su libertad, o una legítima defensa, ¿no? Lo común. Hay veces que son aspectos más complejos que difícilmente podemos pedir que se actualicen. Afortunadamente, amigo, el artículo 316, fracción cuarta, dice,
para que vincules a proceso a una persona, no debe de actualizarse una causa de exclusión del delito. Ah, perfecto, ya te están dando la pauta desde el momento que de los requisitos para vincular a alguien. El 405, párrafo segundo, fracción primera, dice que una causa de exclusión del delito es una causa de atipicidad. Y eso lo sabemos desde antes de la promulgación del Código Nacional, que tiene relación con el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Que habla de la exacta aplicación de la ley penal. Pero aquí te dicen que si no existen los elementos del tipo, o no los logra demostrar el Ministerio Público en términos del 130, es de que no se va a actualizar una causa de discusión del delito, y ahí una tipicidad, y puedes lograr una no vinculación a proceso. ¿Con qué casos nos ha tocado? Solamente menciono uno, ya en la clase mencionaremos los más recurrentes. Acoso sexual entre particulares. El acoso sexual entre particulares se va a actualizar cuando a una persona la molesten, le estén incitando a tener alguna actividad sexual y que ésta se vea vulnerada la dignidad de la persona. Y uno se pregunta aquí, ¿no? Bueno, ¿y la dignidad de cómo se puede materializar? Es muy complicado, tal vez un aspecto subjetivo. Y lo que hace el Ministerio Público es solicitarle al perito en psicología que haga un dictamen donde determine si la dignidad se vio violentada o no. El tema dice que el perito le responde, y yo no estoy facultado para eso. Yo te digo si hay sintomatología derivada de la actividad sexual, no esto. Entonces, cuando lo analizas, te das cuenta de que no se cumplió con los elementos normativos del tipo penal para poder verificar si se llegó o no a la consumación del delito por esos elementos. Y le dices al juez, señoría, en términos del artículo 316, fracción cuarta, en relación con el 405, párrafo segundo, fracción primera, consideramos que se actualiza una causa de atipicidad porque el elemento normativo consistente en tal, no hay dato de prueba que logre corroborarlo. Por lo que pido, así de liso y llano, la no vinculación a proceso. Es decir, en términos de teoría del delito. ¿Y qué trae como consecuencia? Que no lo vinculen a proceso, sin incorporar nada, ¿eh? Solo argumento. Ya cuando le agregas tanto el argumento como el dato o el medio de prueba, obviamente es más contundente para que no te vinculen a proceso. De forma sencilla, amigo, es lo que puedo explicar respecto a este tema. Perfecto, amigo. Pues los invitamos a todas y a todos que estén con nosotros justamente en estas clases que pues van a ser de mucha valía, van a darles los elementos justamente para que tengan un buen actuar en esta audiencia inicial. Y recuerden que en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria vamos a tener el taller práctico Audiencia Inicial, el temario Audiencia Inicial y Principios del Sistema Penal Acusatorio, control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, debate y resolución de medidas cautelares. Esto es el 19 y 20 de febrero, en el horario de 5:30 a 8:30 horas. Entonces, en total son 6 horas de capacitación. De forma presencial aún tenemos 5 lugares. Nos dice el staff que ya no, que solamente ya tenemos 3 lugares. En línea todavía tenemos espacio, pero con beca solamente hasta el próximo lunes. Entonces, bueno, los invitamos a que se capaciten con nosotros y bien, para que puedan, como les hago mención, tener un buen actuar dentro de la audiencia inicial, cómo estudiar la carpeta de investigación, qué elementos se tienen que tomar en cuenta justamente para la argumentación de la no vinculación a proceso, y también, claro, quien esté como asesor jurídico para saber también qué manifestaciones pertinentes tiene que hacer. Asimismo, aclaraciones cuando le realiza la imputación el Ministerio Público, qué es lo que tiene que hacer en dado caso. Asimismo, cómo preparar a su representado, si declara o no declara, qué manifestaciones tiene que hacer y qué datos de prueba se pueden ofertar para desahogar dentro de este término constitucional, y asimismo sus argumentos no vinculatorios, pensando que están como defensa o igual como asesor jurídico, cuáles vinculatorios, aparte de los tips que les va a dar nuestro amigo el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. Pues los invitamos, ya les están compartiendo toda la información, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, asimismo que le den me gusta, eso sirve de mucho para seguir compartiendo charlas introductorias gratuitas con ustedes. Amigo, te doy el uso de la voz para que asimismo invites a tus futuros alumnos y quien ya se han inscrito, para que sepan obviamente en conclusión qué es lo que van a aprender en este taller. Sí, y bueno, me sumo a la invitación que hace mi amigo el doctor Rodrigo para que se puedan inscribir. La información que vamos a proporcionar, compañeros, créanme que es desde la práctica. Obviamente teórico, pero yo creo que un 70 u 80% práctico de todo lo que llevamos nosotros aprendido a lo largo de estos ya tal vez 12 años o más de 12 años en el sistema penal acusatorio. Y una de las ventajas que tenemos nosotros como litigantes es de que no solamente observamos un criterio,
sino que nosotros compartimos diversos criterios de los diversos juzgadores, tanto a nivel local como fuego federal, para poder batir circunstancias como las que acabamos de comentar. Y un tema también importante que se nos pasó, la medida cautelar. Vamos nosotros en su momento a analizar en el curso no solamente el debate inicial, en la audiencia inicial, el debate de imposición de medida cautelar, donde la carga de la prueba, atendiendo al test de proporcionalidad, le corresponde al Ministerio Público, pero también cuando hagamos la revisión de la medida cautelar. Y créanme que muchas veces no es tan largo el tiempo, ¿eh? Porque yo puedo estar en audiencia inicial, imponen medida cautelar, pido duplicidad de plazo constitucional y en la duplicidad pido la misma revisión de medida cautelar. Es decir, lo que me faltó en la primera, lo puedo argumentar en la segunda. Y muchas veces no es tanto por nosotros, sino por la misma ausencia de información que solicitamos a la familia y no nos la entregaron. Pues este tema también va a ser importante. Si ustedes analizan la información que acabamos de ventilar, esta información que ventilaremos en estas dos clases es incluso hasta mayor que el curso que impartimos de interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque en esa clase solamente vimos aspectos de una sola audiencia, que es la de juicio, y aquí analizamos todas las fases de la audiencia inicial, que comprende desde el control de detención, la formulación de imputación, pedimento de vinculación a proceso, la medida cautelar y el tema referente a la orden de aprehensión. Todo eso lo vamos a abarcar nosotros con los aspectos teóricos, los tips y las audiencias que tenemos para tal efecto en el curso que vamos a impartir, para que todas aquellas personas que logren inscribirse, pues ya se dieron una idea de cómo la desarrollamos en la audiencia anterior, y pues va a ser algo similar, donde créanme que el conocimiento que van a adquirir es para que ustedes al momento que tengan una audiencia la puedan desarrollar sin ningún problema en cualquiera de las etapas que acabamos de observar. Por lo que reitero la invitación, esperando ver muchos alumnos el día que nos corresponda acudir al instituto y poder estar impartiendo la clase. Pues querido amigo, muchas gracias. De verdad valoramos enormemente tu apoyo, tu tiempo, asimismo de todos los conocimientos que nos has compartido y a todas y a todos ustedes que amablemente nos están acompañando por medio de la plataforma de Zoom, asimismo quien más tarde o en este momento está en la plataforma de Facebook, pues los invitamos a que se agreguen con nosotros, vamos a sumar, vamos a tener estos conocimientos para que tengan ustedes los elementos, como decimos, las tablas para que puedan tener un buen actuar dentro de la etapa inicial, claro, del sistema acusatorio adversarial y oral. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, siempre con el cariño y alta estima que te tengo y muchas gracias de verdad, que te caracteriza a ti por el gran conocimiento, pero sobre todo por la gran calidad humana, en el sentido, aparte de personal, también en el sentido de compartir todos estos conocimientos. Muchas gracias. No, por nada, un gusto. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a todos.